En esta ocasión me han pedido que hable sobre la resignificación de la intervención social en el trabajo social. Para ello me gustaría hablarles de un tema que he estudiado a profundidad durante mi tesis de licenciatura y ahora que estoy estudiando la maestría. Para empezar me gustaría decir que ha habido algunos autores que han estudiado el tema de la resignificación del trabajo social o de pensar nuevos modelos de intervención social, como el doctor Jesús Acevedo. Para ello, lo que yo he propuesto en diferentes espacios ha sido que, para poder resignificar la intervención social, primero debemos entender la complejidad de la intervención social misma. Eso implica, en primer lugar, entender cuáles son las normas implícitas y explícitas que rigen las normas epistémicas o de construcción de conocimiento que hay dentro de la intervención social. Esto implica poder reconocer algunas cosas. En primer lugar, que el conocimiento es una actividad social. Significa que la manera en la que entendemos la intervención social tiene mucho que ver con las instituciones educativas que nos enseñan a intervenir, y esto significa que eso no es neutral, sino que las instituciones tienen una línea de lo que significa hacer intervención social. Otra cosa que debemos de reconocer es que la intervención social es un sistema experimental. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que la intervención es todo un sistema empírico que nos ayuda a intervenir en la realidad. Esto implica también preguntarse, dentro de ese sistema experimental, qué es lo que cuenta como una evidencia y qué es lo que cuenta como objetividad. En las ciencias naturales tenemos ya históricamente determinadas algunas cuestiones sobre la objetividad del mundo y sobre las evidencias. Sin embargo, en las ciencias sociales o en las disciplinas sociales, esto no es tan sencillo de clarificarse. En trabajo social no se ha hecho suficiente investigación para entender cuáles son los criterios que en la intervención social utilizamos las trabajadoras sociales para poder hablar de objetividad. Y por otro lado, qué tanto las evidencias o la construcción de un objeto de estudio o de investigación o de intervención están en relación con este sistema experimental para la producción de conocimiento y una intervención que realmente se dé en lo social y no una intervención que tenga que ver con objetos de estudio o de intervención de otras disciplinas. Para mí la propuesta más acabada en términos de resignificación de la intervención social es la propuesta que tiene la maestra Nelia Tello junto con la doctora Adriana Ornelas Bernal. En ella, ellas proponen una tríada compuesta por el sujeto, el contexto y el problema. Si realmente queremos comenzar a resignificar la intervención social, debemos hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿qué sujeto o de qué sujeto estamos hablando? ¿Qué sujeto es el que la trabajadora social tiene que mirar? Por ejemplo, para la medicina es muy claro que el sujeto que tiene que ver es un sistema físico-biológico que está sujeto a enfermedades. En el caso, por ejemplo, de la psicología, queda muy claro que el sujeto al que hay que mirar es aquel sujeto que tiene una psique y que reacciona o se comporta de acuerdo a todo ese sistema psíquico. En el caso del trabajo social, no hemos aún clarificado de qué tipo de sujeto hablamos cuando hablamos del sujeto de intervención. Por otra parte, tenemos el elemento que es el contexto. El contexto, desde esta propuesta, tiene que ser visto desde una perspectiva de la complejidad. A veces se ha confundido la complejidad con aquello que es difícil o que no se puede entender fácilmente. Sin embargo, lo que hablamos cuando hablamos de la complejidad, hablamos de sistemas que sus elementos están tan interrelacionados unos con otros que la afectación de uno puede afectar a todos los demás sistemas. Sin embargo, la manera en la que estos elementos se afectan unos con otros no es fácilmente predecible. Muchas veces en trabajo social se hace poco análisis del contexto social, ya que damos tanta importancia a lo microsocial que nos olvidamos de lo macrosocial y cómo ambos están interrelacionados en la manera en la que los sujetos sociales se viven justamente como sujetos. Y finalmente tenemos la problemática social. Este es uno de los grandes temas y de los grandes debates que hay en el trabajo social, ya que nos ha costado mucho poder definir el objeto de intervención y el objeto de estudio, y en función de eso ha habido una gran dificultad para problematizar de tal manera que problematicemos lo social y no problematicemos otros elementos que, aunque son atravesados por lo social, no corresponden a nuestra disciplina. Por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de temas de ambientales o de contaminación,
Muchas veces esto se considera un tema importante para el trabajo social porque hay que concientizar a los sujetos. Sin embargo, lo que entenderemos por lo social más bien es cómo se configuran las relaciones sociales entre diferentes sujetos y cómo estas relaciones sociales pueden provocar problemáticas en diferentes contextos. La intervención o la resignificación de la intervención consistiría entonces en 3 elementos. Uno es la resignificación del problema social por parte de los sujetos, otro es la resignificación del problema y finalmente la resignificación o la reconstrucción de los espacios sociales. A mí me parece de suma importancia este último punto, ya que me parece que realmente nos permite resignificar la intervención social de una manera diferente. Poca atención se ha puesto por parte de las trabajadoras sociales a los espacios sociales y cómo estos influyen o afectan a los sujetos sociales y cómo se configuran las diferentes problemáticas sociales a partir de ello. Bueno, hemos hablado de la intervención social misma. Ahora me gustaría hablar de una propuesta que tengo justamente para mirar la intervención social desde afuera. Para ello me gustaría nombrar 3 elementos. El primer elemento es la lectura de la realidad social. ¿Qué significa esto? Significa que, como sujetos profesionistas del trabajo social, hacemos una lectura de la realidad social, del presente concreto histórico que estamos actualmente viviendo desde lo social. Esto implica un ejercicio que no solamente pasa por hacer un análisis social superficial o político, sino que implica poder entender cómo es que se ha configurado lo social para construir o configurar a los sujetos sociales con los que estamos interviniendo. El segundo punto tiene que ver con la colocación. El término de colocación significa que, como sujetos sociales, nos colocamos frente a una realidad y tomamos cierto tipo de posturas, tanto éticas, tanto políticas, pero también, y en nuestro caso, posturas de construcción del conocimiento. Ello significa que, por ejemplo, en la medida en la que en nuestro país, en México, estamos viendo un alza de los casos de feminicidio, hacemos una lectura de realidad de a qué responde ese tipo de fenómeno social, y cuando nos colocamos frente a ello significa, en materia de construcción del conocimiento, cómo construimos esto que llamamos feminicidio y cuáles metodologías serán mejor para estudiar ello y, sobre todo, cuáles son los sujetos sociales que están involucrados en este tipo de fenómeno social. Finalmente, el último elemento tiene que ver con la práctica científica. Es decir, que una vez que nos hemos colocado frente a esta realidad, nos comprometemos con cierto tipo de prácticas, tanto sociales como científicas, frente a esa realidad que nos impulsan a actuar de determinada manera. Por ejemplo, en el caso del feminicidio, podemos ser conscientes de que algunas metodologías del trabajo social tradicional no son suficientes para abordar una problemática contemporánea como lo es el tema del feminicidio. Por lo tanto, tenemos que involucrarnos y comprometernos con otro tipo de prácticas profesionales que realmente puedan abordar ese problema y que puedan construir un modelo de intervención que realmente trabaje con la reconstrucción tanto de los espacios sociales en donde se da el feminicidio, tanto como los sujetos sociales que padecen este tipo de situación. Con ello quisiera seguirles invitando a que sigamos resignificando la intervención social, sobre todo en tiempos tan complicados y de tanta incertidumbre como los que actualmente estamos viviendo. Con ello no quiero decir que la propuesta que les acabo de dar sea la única o la mejor. Sin embargo, quería presentarles un poco de cómo es que algunas personas trabajadoras sociales estamos resignificando el trabajo social para que no sea una profesión más en una institución que responde más bien a las necesidades de otra disciplina o que todo el tiempo está subordinada a las agendas de los programas sociales o políticos del Estado. Gracias por acompañarme en este video. Sigamos celebrando el Día de los y las Trabajadoras Sociales.